Hola, buenos días. Mi nombre es Mitchell Botinelli Fuentes. Yo soy interno de sexto año de medicina en la Universidad Diego Portales y hoy día vamos a estar hablando sobre la guía GOLD 2024 sobre EPOC. Para iniciar esta presentación, vamos a hablar sobre la definición de EPOC. El EPOC corresponde a una afección pulmonar heterogénea que está caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, como lo son la disnea, la tos, la producción de esputo y exacerbaciones, y estos se deben a anomalías de las vías respiratorias, como pueden ser la bronquitis y o bronquiolitis, y o a nivel alveolar, como el enfisema. Estas alteraciones en las vías respiratorias causan obstrucción del flujo aéreo persistente y en la mayor parte de los pacientes que es progresiva a lo largo de su vida. A modo de consideraciones generales, hay que tener algunos puntos claros. Primero es que el EPOC es una enfermedad que es mucho más prevalente en personas que sean fumadoras y o exfumadoras y que su prevalencia aumenta desde los 40 años y es más prevalente en hombres. En general corresponde a una enfermedad subdiagnosticada o con diagnóstico erróneo, llegando hasta el 20% en Latinoamérica y globalmente hasta un 13%. En general, el EPOC puede causar hasta más de 3 millones de muertes anuales, y en el caso de Chile corresponde a una patología GES. Estas son algunas de las razones por las cuales el EPOC representa un importante desafío para la salud pública, que en general se puede prevenir y tratar. Como les había comentado, en Chile el EPOC corresponde a una patología GES, en específico la número 38. El GES del EPOC cubre desde el diagnóstico, considerando el tratamiento y seguimiento. Ahora, si bien el GES no considera el manejo desde la sospecha, en Chile, APS o los SFAM suelen cubrir desde la sospecha, dado que entre las prestaciones usualmente dadas en estos centros está la espirometría, que corresponde al examen de tamizaje y diagnóstico utilizado para esta patología. Ahora, entrando a hablar del EPOC en sí, hay que tener siempre presentes los factores de riesgo, ya que desde ellos es donde nace nuestra sospecha diagnóstica. Los principales factores de riesgo corresponden al tabaquismo o la exposición crónica al humo del tabaco. La exposición crónica al humo dentro del hogar, como pueden ser la calefacción o cocina a leña, entre otros factores. La exposición a biomasas, como los vapores, polvos, gases o químicos. Y finalmente los factores propios del paciente. Con esto último nos referimos principalmente a factores genéticos, alteraciones del desarrollo, bajo peso de nacimiento, prematuridad, infecciones respiratorias graves y o a repetición durante la infancia, entre otros. Para poder hablar de EPOC hay que tener claro uno de los parámetros de la espirometría, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo o la FEV1. Como podemos ver en el gráfico, al momento del nacimiento, el pulmón no está completamente desarrollado. Este crece y madura hasta aproximadamente los 20-25 años, momento en el cual alcanza un pic de función pulmonar. Usualmente, este pic se mantiene por unos años, hasta aproximadamente los 40-45, como se puede ver en la línea normal de la figura. Posteriormente, comienza a declinar progresivamente la función pulmonar debido al envejecimiento propio del cuerpo. Ahora, en los pacientes con EPOC, se ha visto que hasta el 50% de esta población tiene una disminución acelerada de la función pulmonar. A su vez, también los pacientes con alteraciones del desarrollo pulmonar, como los prematuros o aquellos con infecciones de repetición durante la infancia, no alcanzan un pico ideal de la función pulmonar, lo que lleva a una FEV1 basal más baja en comparación a los sujetos considerados normales. En estos casos, el simple hecho de que no hayan alcanzado el pic de función pulmonar los predispone a desarrollar EPOC y que su función pulmonar, que de por sí no es la mejor, empeore considerablemente, llevando a una posible muerte prematura. Ahora hablaremos un poco sobre la fisiopatología del EPOC. Como dijimos en un inicio, esta enfermedad está caracterizada por la obstrucción crónica del flujo de aire y el atrapamiento de gas en los pulmones. La obstrucción del flujo de aire generalmente se mide mediante espirometría, ya que es la prueba de función pulmonar más ampliamente disponible y reproducible. En el caso del EPOC, la obstrucción del flujo de aire es causada por una combinación de enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, lo que aumenta la resistencia del flujo de aire a través de estas, y la destrucción del parénquima pulmonar, como lo es el enfisema, que a su vez termina en reducir el retroceso elástico normal del parénquima. Las contribuciones relativas de estos dos factores varían de persona a persona, y además es importante destacar que estos cambios no siempre ocurren juntos y pueden evolucionar a diferentes ritmos con el tiempo.
Por lo tanto, la inflamación crónica causa cambios estructurales, como el estrechamiento de las vías respiratorias pequeñas, exudados luminales en estas mismas, y la destrucción del parénquima pulmonar, que conduce a la pérdida de las uniones alveolares y disminuye el retroceso elástico pulmonar. También, estos cambios disminuyen la capacidad de las vías respiratorias para permanecer abiertas durante la aspiración. La pérdida de las vías respiratorias pequeñas también puede contribuir a la obstrucción del flujo de aire y a la disminución musculociliar característica del EPOC. El número reducido de las vías respiratorias pequeñas puede deberse a una mayor pérdida de las vías respiratorias y o a un desarrollo pulmonar deficiente, como habíamos visto anteriormente. En conjunto, todos estos cambios limitan el vaciado de los pulmones durante la aspiración forzada, disminuye el valor de la FEV1 y la relación FEV1 con la capacidad vital forzada. Y entonces esto contribuye al atrapamiento de gas y a una hiperinflación pulmonar. La hiperinflación pulmonar estática está relacionada con la pérdida del retroceso elástico que habíamos comentado previamente. Se reduce la capacidad inspiratoria y comúnmente se asocia a una mayor inflación dinámica durante el ejercicio, que está relacionada con la limitación del flujo del aire, lo que causa una disnea de esfuerzo y limita la capacidad del ejercicio. Esto puede ocurrir incluso en pacientes con una obstrucción leve al flujo del aire. La hiperinflación pulmonar contribuye a alterar las propiedades contráctiles de los músculos respiratorios, principalmente en el caso del diafragma. Es por esto que los bronquiodilatadores actúan sobre las vías respiratorias periféricas, reducen el atrapamiento de gases y mejoran la disnea y la capacidad del ejercicio. Las anomalías en el intercambio de gases pulmonares, las anomalías estructurales de las vías respiratorias, los alvéolos y la circulación pulmonar en los pacientes con EPOC alteran la distribución normales de la ventilación-perfusión. Este es el principal mecanismo de intercambio normal de gases pulmonares, que resulta en diferentes grados de hipoxemia arterial, sin o con hipercapnia. En raras ocasiones, la ventilación reducida también puede deberse a una reducción del impulso ventilatorio, como por ejemplo en caso de uso de sedantes y o hipnóticos, lo que causa una respiración hipercápnica, que puede terminar en una insuficiencia respiratoria aguda o incluso en acidosis. Por lo tanto, la destrucción del parénquima debido al enfisema y mezclado junto con las disminuciones previamente habladas, conducen a una disminución de la capacidad de difusión pulmonar, que es el DLCO, y en general el intercambio gaseoso pulmonar empeora a medida que avanza la enfermedad. El EPOC se caracteriza por un mayor número de macrófagos en las vías respiratorias periféricas, en el parénquima pulmonar y en los vasos pulmonares, junto con un aumento de neutrófilos activados y de linfocitos. Estas células inflamatorias, junto con las células epiteliales y otras células estructurales, liberan múltiples marcadores inflamatorios que atraen aún más células inflamatorias de la circulación. Estos son factores quimiotásicos. Todo esto amplifica el proceso inflamatorio a través de citocinas proinflamatorias e inducen cambios estructurales a través de factores de crecimiento. La inflamación pulmonar puede persistir después de dejar de fumar a través de mecanismos aún no muy claros, aunque los autoantígenos y las perturbaciones del microbioma pulmonar pueden desempeñar un papel clave en este proceso. La inflamación sistémica también puede estar presente y podría desempeñar un papel en las condiciones comórbidas que se encuentran con frecuencia en pacientes con EPOC. La naturaleza de la respuesta inflamatoria en el EPOC no relacionada con el tabaquismo está aún menos caracterizada. Aunque tanto en el caso del EPOC como en el asma están asociados a una inflamación crónica del tracto respiratorio. Existen diferencias en las células inflamatorias y en los mediadores involucrados en las dos enfermedades, aunque algunos pacientes con EPOC tienen un patrón inflamatorio con aumento de eosinófilos y de células mediadas por interleucinas 2, similar al asma. A su vez, el estrés oxidativo también puede contribuir al EPOC. Los principales biomarcadores del estrés oxidativo, como son el peróxido de hidrógeno o el U8 isoprostano, aumentan el condensado del aliento exhalado en el esputo y en la circulación sistémica de los pacientes con EPOC.
El estrés oxidativo aumenta más durante las exacerbaciones. Y los oxidantes son generados por el humo del cigarrillo y otras partículas inhaladas y liberadas por células inflamatorias como son los macrófagos y los neutrófilos. Por lo tanto, el EPOC está caracterizado por cambios estructurales. Hay estudios que hablan de un desequilibrio en los pulmones de los pacientes con EPOC entre las proteasas derivadas de las células inflamatorias e epiteliales que descomponen los componentes del tejido conectivo, junto con las antiproteasas que contrarrestan esta acción. La destrucción mediada por las proteasas de elastina es un punto clave, ya que estos son un componente muy importante del tejido conectivo cuando uno habla de EPOC. Se ha informado que hay fibrosis peribronquial y opacidades intersticiales en pacientes con EPOC y en fumadores asintomáticos. Se puede encontrar una producción excesiva de factores de crecimiento en fumadores y en pacientes hepáticos. La inflamación, a su vez, puede preceder al desarrollo de fibrosis o a Aresperias noxas. Las lesiones de la pared de las vías respiratorias pueden provocar una producción excesiva de tejido muscular y fibroso, o sea, una remodelación de la arquitectura histológica a nivel de las vías respiratorias. Esto último puede ser un factor clave que contribuya al desarrollo de la obstrucción de las vías respiratorias pequeñas. También, la vasculatura pulmonar también puede verse afectada en pacientes hepáticos, incluso en aquellos con enfermedades leves, sufriendo una remodelación muy similar a lo que ya habíamos hablado previamente. En esta imagen se puede ver lo conversado previamente sobre la destrucción del parénquima pulmonar en el enfisema, un aumento de la remodelación y un aumento de la producción de mucosidad que llevan a una obstrucción de las vías respiratorias. Los pacientes con EPOC son pacientes que están predispuestos a desarrollar hipertensión pulmonar. En pacientes fumadores con espirometría normal y en pacientes con EPOC con obstrucción leve del flujo del aire, puede haber anomalías de la circulación pulmonar que incluye la hiperplasia de la íntima e hipertrofia o hiperplasia del músculo liso. Además, se puede producir una respuesta inflamatoria en los vasos similar a la observada en las vías respiratorias. Se puede observar en estos individuos junto con evidencia de disfunción de las células endoteliales, pero sin embargo, la hipertensión pulmonar grave en el EPOC es rara. Esta puede desarrollarse tardíamente en el curso de la enfermedad y puede deberse a una combinación de la pérdida del lecho capilar pulmonar debido al enfisema y a una vasoconstricción hipóxica de las arterias pulmonares pequeñas. La hipertensión pulmonar progresiva puede provocar hipertrofia del ventrículo derecho y finalmente una insuficiencia cardíaca derecha, como es el cor pulmonale. La hipertensión pulmonar grave empeora la supervivencia de estos pacientes. Y curiosamente, se ha demostrado que el diámetro de la arteria pulmonar medio en tomografías computarizadas se relaciona con el riesgo de sufrir exacerbaciones, independientemente de la historia previa de si o no tenía exacerbaciones de este paciente. El cuadro clínico de los pacientes con EPOC está caracterizado por 5 factores clave. El hecho de que tengan una disnea que es progresiva en el tiempo, que empeora con el ejercicio y que es persistente, que tengan sibilencias recurrentes, que sean audibles o no a la misma persona o en el examen físico, que tengan tos crónica, que puede ser intermitente y o no productiva. Ahora, cabe destacar que la tos crónica se define como un cuadro de tos productiva o no que se mantenga por al menos 3 meses durante 2 años sucesivos. ¿Ya? También es importante que hayan infecciones del tracto respiratorio recurrentes y la historia de los factores de riesgo que ya habíamos comentado. A su vez, estos mismos pacientes también suelen presentar una limitación de la actividad, una opresión torácica, muchas veces también presentan anorexia y pérdida de peso, y es muy común que se asocien a síntomas de ansiedad y o depresión, y en casos donde el EPOC es grave o ya por lo menos moderado a grave, pero no ha sido diagnosticado, pueden presentar síncope. Entre los signos que podemos encontrar en estos pacientes son el tórax en tonel, acropeaquia, cianosis, hay un tiempo expiratorio prolongado,
hay sibilancias audibles la mayor parte del tiempo, hay una disminución del murmullo pulmonar y suelen presentar cor pulmonales. Ahora, cuando uno se plantea el diagnóstico de EPOC, hay un montón de factores confundentes, como lo son los diagnósticos diferenciales del EPOC. Entre ellos los más comunes son el asma, la enfermedad cardíaca congestiva, las bronquiectasias. Incluso es considerable la tuberculosis, la bronquiolitis obliterante o la panbronquiolitis difusa. Ahora, cada una de estas tiene acá en nuestras diapositivas marcadas distintos factores que nos ayudan a enfocarnos a los diagnósticos diferenciales. Ahora, si nos queremos centrar en otras causas de tos crónica en estos pacientes, podemos dividirlas en causas intratorácicas o extratorácicas, que se concuerdan algo con los que habíamos conversado previamente. Entre las causas intratorácicas, entre las más comunes podemos encontrar el asma, el cáncer de pulmón, la tuberculosis, la bronquiectasia, la falla de corazón izquierdo, entre otras. Y entre las extratorácicas tenemos la rinitis crónica alérgica, el reflujo gastroesofágico o las medicamentosas, que suelen ser las más comunes en Chile. Ahora, con todo lo anteriormente dicho, esto nos lleva a un paciente en el que nosotros pensamos que pueda tener EPOC. Ahora, para poder hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que tener la combinación de tres cosas claves: los síntomas del paciente que ya conversamos, la presencia de factores de riesgo y los resultados de una espirometría, ya que el diagnóstico del EPOC se debe hacer con espirometría. Como dijimos recién, el tercer punto clave para poder hacer el diagnóstico de EPOC es la espirometría. Esta es la medida más objetiva y reproducible para poder ver la obstrucción del flujo aéreo. Es un examen no invasible, como ya dijimos, reproducible, es de barato costo y está ampliamente disponible en el sistema de salud. Ahora, ¿qué es lo que nos importa la espirometría para poder hacer el diagnóstico de EPOC? Lo que nosotros nos tenemos que fijar es la relación de FEV1 con la capacidad vital forzada. Para poder hacer el diagnóstico de EPOC, este valor debe ser menor a 0,7 en el postbronquiodilatador. Y en casos de que estemos entre 0,6 y 0,8, tenemos que repetir la espirometría, ya que pueden quedar dudas diagnósticas en estos casos. Ahora, aparte del diagnóstico, ¿qué otros roles cumple la espirometría dentro del EPOC? La espirometría nos permite ver la severidad de la obstrucción para poder ver un pronóstico en estos pacientes y nos sirve principalmente para poder ir siguiendo al paciente en el tiempo, para que esto nos ayude a tomar decisiones terapéuticas y generalmente identificar de manera rápida y confiable cuando un paciente está declinando su función pulmonar de manera considerable e importante. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico de EPOC o estamos todavía en la parte de la sospecha, también es clave considerar qué otros exámenes pedir aparte de la espirometría. En todo paciente donde tengamos la sospecha o hicimos recién el diagnóstico, se debe pedir una radiografía de tórax, ya que nos ayuda a ver distintos diagnósticos diferenciales o comorbilidades presentes al momento del diagnóstico. Otro de los exámenes más útiles en estos pacientes es la TAC de tórax. Este nos permite ver de mejor manera que la radiografía el estado de los pulmones. Está más reservado para pacientes con exacerbaciones persistentes, con síntomas desproporcionados para el nivel de obstrucción, aquellos con una FEV1 menor al 45%, que también presenten hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Y un punto muy importante de este examen es que nos ayuda como screening de cáncer de pulmón. Ahora, hay otros exámenes que también podemos pedir en estos pacientes, como lo son la pletismografía y el DLCO. Usualmente estos son de manejo de especialista, pero se reservan más para pacientes con síntomas desproporcionados para el nivel de obstrucción. ¿Cuál es la utilidad de estos dos exámenes? En verdad es la capacidad pronóstica que estos presentan, no es un examen de rutina que se piden todo. También tenemos la gasometría arterial. Este se reserva principalmente a pacientes que ya tienen historia de EPOC de larga data, con empeoramiento de los síntomas, y que a esta altura estamos considerando el uso de oxígeno domiciliario. Y finalmente también tenemos la
medición de alfa-1 antitripsina en estos pacientes. Esto corresponde a una enzima que se habla a modo general que es protectora de los pulmones. La guía lo recomienda como toma en todos los pacientes, pero en Chile no es un examen ampliamente disponible, es de alto costo y no se suele pedir. Especialistas suelen pedirlo, pero no es de rutina. En esta diapositiva podemos ver un poco más los detalles sobre el uso de TAC de tórax, pero no nos vamos a centrar mucho en esto. Los principales usos de la TAC corresponden a la caracterización de posibles diagnósticos diferenciales, evidenciar la reducción del volumen pulmonar y como un screening de cáncer de pulmón, que es uno de los que más nos importan en los pacientes con EPOC. Ahora, una vez hecho el diagnóstico de estos pacientes, pasamos a la evaluación inicial de su caso. En esto vamos a ver 4 puntos clave: la gravedad de la limitación del flujo aéreo, la naturaleza y la magnitud de los síntomas que tienen estos pacientes, los antecedentes de exacerbaciones moderadas o graves, y la presencia y tipo de otras enfermedades, porque como les comenté anteriormente, suelen ser pacientes comórbidos, o sea, con más de una enfermedad al mismo tiempo que suelen interactuar entre sí. Ahora, el primer punto a evaluar dentro de estos pacientes es la severidad de la limitación de flujo aéreo. Una vez hecho el diagnóstico con la relación FEV1 con capacidad vital forzada que sea menor a 0,7 y repetida, si es que es entre 0,6 y 0,8, pasamos a categorizarlo en 4 etapas según la guía GOLD. GOLD 1, 2, 3 y 4. O sea, leve, moderada, severa y muy severa. Esta categorización depende de la FEV1. Si el paciente tiene una FEV1 mayor al 80%, se considera como leve. Si está entre el 50 y el 80, se considera moderado o GOLD 2. Si está entre 30 y 50% la FEV1, es severa o GOLD 3. Y si es menor a 30%, es un GOLD 4, o sea, una obstrucción al flujo aéreo muy severa. Ahora, la magnitud de los síntomas actuales del paciente la vamos a medir mediante la aplicación de 2 distintos esquemas. El primero es el MMRC, que es una escala de disnea muy parecida a la capacidad funcional, que nos divide entre un grado 0 y un grado 4, dependiendo de la limitación de las actividades del paciente y la presencia de disnea. Esta escala es autoaplicada y al final lo que uno hace es pasarle el formulario al paciente, explicarle lo que va a hacer y que él responda por sí mismo. Y en el caso de que el paciente no sepa leer y o escribir, lo único que hace como médico es leerle lo que dice. Ahora, el segundo test aplicado para la magnitud de síntomas corresponde a la escala CAT. También es autoaplicada y nos habla básicamente de la presencia de tos y distintos síntomas similares a los de exacerbación de EPOC. Acá podemos ver los distintos pasos que la clasificación considera, que son los que hablamos hasta ahora. Primero es la confirmación diagnóstica vía espirometría. Luego, de la misma forma de los resultados de la espirometría, vamos a asegurarnos sobre la limitación de flujo aéreo que este paciente presenta en los distintos estadios de la GOLD que dijimos, GOLD 0 a GOLD 4. Y finalmente, mediante el MMRC y el CAT, vamos a ver un asesoramiento sobre la presencia de síntomas y el riesgo de exacerbación en estos pacientes para poder pasar a la clasificación ABE de la guía GOLD. Entonces, retomando un poco lo que ya hemos hablado en la parte de fisiopatología, hay una inflamación de las vías respiratorias que se traduce en un aumento de moco y un atrapamiento de gases. Todo esto lleva a la disnea que presenta el paciente y que es progresiva. Mientras más aumenta la disnea, en general suele aumentar la tasa de hospitalización y de reingreso. O sea, está progresando la enfermedad y el pronóstico del paciente va a empeorar. Es por ello que, como el pronóstico empeora en estos pacientes, siempre es clave buscar diagnósticos diferenciales, porque estos nos van a hablar de distintas causas que pueden estar empeorando el pronóstico.
A nuestra izquierda podemos ver lo que conversamos. Primero, el diagnóstico con una relación FEV1-FBC menor a 0,7. Luego la clasificación GOLD entre Gold 1 y Gold 4 según la FEV1. Y ahora a la clasificación ADE, que es la que considera la historia de exacerbaciones mezclado con los dos test que nosotros tomamos en estos pacientes, el MMRC y el CAT. Esta clasificación es bien simple en general. En pacientes que tengan igual o menor a una exacerbación moderada, o sea, que no llegan a una hospitalización o que no hayan consultado en la urgencia, los vamos a clasificar en A o B. Esto dependiendo de los resultados en los test que nos dieron. Pero ahora, si el paciente ha presentado más de 2 exacerbaciones durante el año o una hospitalización durante el año que fue debida al EPOC, debido a la exacerbación, clasificamos a este paciente al tiro en un estado E. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos en verdad? Nos habla un poco del pronóstico, más que nada de cómo se va a desarrollar este paciente. Finalmente, una vez hecho el diagnóstico, hecho la clasificación del paciente en la GOLD y en la ADE, podemos pasar, si es que el doctor prefiere, ver el idiotipo desde el EPOC, o sea, ver de dónde viene. Si es que es determinado por factores genéticos, si es determinado por abnormalidades del desarrollo pulmonar, si es del ambiente, como puede ser el uso de cigarro o la exposición de biomasa, si es secundario a las infecciones repetitivas durante la infancia, si es que existe con asma o si es que es de alguna otra causa que nosotros no logremos dilucidar. Ahora, ¿cuáles son los dos principales objetivos del tratamiento en pacientes con EPOC? Es la reducción de los síntomas y la reducción del riesgo en estos pacientes. ¿Y a qué nos referimos con esto? Con respecto a la reducción de síntomas, buscamos el alivio de estos mismos, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud general de este paciente. Y con respecto a reducir el riesgo de este mismo paciente, buscamos prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones de manera oportuna y finalmente reducir la mortalidad y aumentar los años de vida de expectativa en estos pacientes. En esta diapositiva podemos ver un esquema detallado de lo que habíamos conversado. Partimos inicialmente con el diagnóstico del paciente y luego hacemos un asesoramiento sobre el estado de este paciente. Luego pasamos al tiro al manejo inicial, que suele ser con medidas no farmacológicas, y finalmente pasamos a la revisión como tal y a la aplicación de medidas farmacológicas en estos pacientes. Ahora, uno de los puntos claves dentro del manejo del EPOC es la identificación y la reducción de los riesgos en ellos, de los factores de riesgo, más específicamente. Un punto muy clave y más importante es el cese del hábito tabáquico en estos pacientes a la brevedad. Porque paciente hepático que fuma es un paciente que va a empeorar considerablemente y su expectativa de vida va a disminuir mucho. Necesitamos también ver que hay una ventilación efectiva dentro del lugar ambiental donde viven, que no haya un tipo de cocina contaminante, evitar la exposición a biomasa y la exposición a irritantes o otro tipo de factores de los que hemos conversado en la parte de factores de riesgo. Como les comenté, un punto clave es el cese del hábito tabáquico. En cada visita que un paciente con EPOC nos visite, es importante hacer una entrevista motivacional sobre esto, siguiendo las pautas de la misma entrevista motivacional. Ya siempre se debe instar al paciente a que detenga el hábito tabáquico y en el caso de los hepáticos está indicado como tratamiento de primera línea junto con el tratamiento del EPOC el tratamiento farmacológico para el cese del hábito tabáquico. Y acá en Chile básicamente es a base de bupropión o de suplementos de nicotina. Ahora, como pudimos ver en las diapositivas anteriores, uno de los puntos importantes en estos pacientes es la vacunación, o sea, prevenir la aparición de infecciones respiratorias
altas o bajas en estos pacientes a todo costo. Y eso lo podemos hacer mediante la vacunación para el COVID, la vacunación para el neumococo, la vacunación para las enfermedades tipo neumonía adquiridas en la comunidad. En el caso de Chile, actualmente también te presentamos la vacuna para el virus respiratorio sincicial, que también es muy importante en estos pacientes porque causa exacerbaciones severas y difíciles de manejo. Y también la DTPA, es otra vacuna. En general en Chile esta la mayor parte lo tienen porque es parte del PNI. Ahora, el manejo inicial de estos pacientes depende de la categoría A, B, E en la que nosotros lo dejamos. Un paciente grupo A es un paciente que es candidato al uso de broncodilatadores a modo rutinario o SOS. En general en Chile se suele usar el bromuro hiperatropio en estos casos. Luego, en los grupos B, utilizamos solamente factores de larga duración, beta-agonistas de larga duración y muscarínicos de larga duración. Y finalmente, en el grupo E, compartimos los detalles para el grupo B, pero si es que tenemos un recuento de eosinófilos mayor a 300, se debe considerar el uso de manera inmediata de corticoides inhalados. El manejo farmacológico en estos pacientes se basa principalmente en el uso de broncodilatadores inhalatorios, de corticoides inhalatorios también, glucocorticoides orales o inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Ahora, los broncodilatadores utilizados en el EPOC actúan alterando el tono muscular liso y mejoran el flujo respiratorio en estos pacientes, o sea, nos mejoran la sintomatología. Tienden a disminuir la hiperinflación dinámica en reposo y en ejercicio y aumentan la tolerancia al mismo ejercicio en los pacientes. El aumento de la dosis parece proporcionar un beneficio muy subjetivo en los episodios agudos, o sea que la evidencia en este caso es un poco controvertida, ya que puede que el manejo en situaciones agudas también tenga que ver con un poco el concepto psicosomático de la exacerbación del paciente. Y en general no se recomienda el uso regular de broncodilatadores de acción corta. En Chile se tiende a usar en este caso, en ese sentido, el hiperatropio, pero más que nada por la disponibilidad que tiene en este país. Ahora, el manejo básico suele utilizar un SABA o un SAMA. Un SABA correspondería a el salbutamol, nombre parecido, SABA-salbutamol. O un SAMA, como es el hiperatropio. Esto se debe usar cada 6-4 horas, 2 puff cada vez. Y en el caso que se utilicen de acción larga, como un LAVA, debe ser 2 veces al día, o sea, cada 12 horas. E incluso cada 24 dependiendo de la respuesta del paciente. En general, los broncodilatadores nos van a aumentar la FEV1, nos aumentan el volumen pulmonar, disminuyen la disnea, mejoran el estado de salud del paciente, disminuye la frecuencia de exacerbaciones y el número de hospitalizaciones, pero es clave tener claro que no tienen un efecto sobre la mortalidad o sobre la disminución de la función pulmonar. O sea, el uso de broncodilatadores tipo SABA, SAMA o LAMA son para el manejo sintomatológico. Ahora, este tipo de fármacos, como dije, no se suelen usar de manera aislada, salvo que sean en casos muy leves. En general se prefiere una terapia dual y es preferible que sean combinados, o sea que vengan en un solo inhalador, ya que disminuye el riesgo de efectos secundarios. Y entre los principales efectos secundarios, hablando de ello, que tenemos para este tipo de inhaladores, tenemos la taquicardia sinusal o alteraciones del ritmo, temblor somático, hipopotasemia, y en el caso de los SAMA, es como actúan a nivel del receptor neuronal inhibidor de M2, suelen causar una bradicardia inducida vagalmente, una sequedad de boca y un sabor metálico amargo dentro de la boca. O sea que son todos factores que nos pueden llevar a que el paciente abandone el uso de estos broncodilatadores. Ahora, por eso es clave siempre explicarle a los pacientes cómo funcionan, qué es lo que hacen y cuál es lo esperable en estos casos. En general, el tratamiento con glucocorticoides inhalado se suele reservar a pacientes
con exacerbaciones graves o mayor a 2 exacerbaciones moderadas. En general, si se usan pacientes que no te cumplen con los requisitos, no modifican la FEV1 y no tienen una disminución en la mortalidad, en el plazo de mortalidad. Pero en el caso de EPOC moderado a severo o muy severo, son muy efectivos, principalmente combinados con LABA y LAMA. La mayor parte de los efectos de los glucocorticoides se verán como puestos a contra de una tabla de factores y riesgos, dentro de los cuales está considerado la cuenta de eosinófilos. Y esta tabla también nos habla sobre si el efecto de los glucocorticoides va a ser significativo en el paciente o si no. En pacientes con menos de 100 eosinófilos dentro de su recuento, es un paciente que no se va a beneficiar del uso de glucocorticoides. En cambio, si es un paciente mayor a 300, sí. Pero hay que tener claro que hay efectos adversos frente al uso de glucocorticoides inhalados, como el aumento de la prevalencia de candidiasis oral, de la voz ronca, de hematomas en la piel y de neumonía. En general, dentro del uso de glucocorticoides inhalados, hay factores que nos juegan a favor, muy a favor, y factores que nos juegan en contra del uso de glucocorticoides inhalados. Los factores que nos juegan a favor son pacientes que sean categoría E, o sea que tengan hospitalizaciones por exacerbación, más de 2 exacerbaciones moderadas al año, una cuenta de eosinófilos sanguíneos mayor a 300, o que tengan una historia de asma concomitante, o sea, al mismo tiempo que el EPOC. Los factores que nos favorecen el uso de glucocorticoides, pero que no son los de mayor validez, son el hecho de que tengan una hospitalización moderada al año y que tengan una cuenta de eosinófilos entre 100 y 300. En cambio, los que nos juegan en contra del uso es el hecho de que tengan menos de 100 eosinófilos en la sangre al año, que tengan historia de infección por micobacterias o que tengan neumonías a repetición. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides inhalatorios generan una disminución de la actividad del sistema inmune. Dentro de los tipos de inhaladores que presentamos para esto tenemos los SABA, que son beta-agonistas, los anticolinérgicos, que son los SAMA o los LAMA, y luego tenemos los de larga acción, que son los LAMA y los LABA. Ahora lo que cambia en esta presentación, si es SAMA o SAMA, son de corta duración, y si son LAMA o LABA, son de larga duración. ¿Ya? Dentro de Chile están marcados los que están en recuadro. Los que están en recuadros azules suelen ser combinaciones. Los más comunes para poder utilizar son el salbutamol, el salmeterol, el ipratropio y el tiotropio dentro de esta diapositiva. Los que suelen estar dentro de combinaciones, que es un factor ideal en estos casos, son el formoterol, el indacaterol, el holodaterol o el glicopirronio. ¿Ya? Ahora, continuando con los inhaladores que solemos encontrar en Chile, también tenemos estas combinaciones que son factores ideales para el manejo de estos pacientes, como el fenoterol con ipratropio o el salbutamol con ipratropio. También tenemos el indacaterol con el glicopirronio y el dilanterol con humediclidino. También tenemos la mezcla de LABA con glucocorticoides inhalados, como el formoterol budesonida o el salmeterol fluticasona o el dilanterol fluticasona. Y finalmente los de terapia triple, que suelen ser los de mejor respuesta y que mejor modifican la evolución de la enfermedad, pero tenemos el tema de los glucocorticoides que conversamos recién. En Chile tenemos la mezcla de fluticasona con humediclidinio y el dilanterol. Ahora, esto es lo más común de encontrar. Es posible que en hospitales, clínicas, podamos encontrar algún otro tipo de combinación. Ahora, dentro de las medidas no farmacológicas del EPOC, hay un punto muy clave que es el cese del hábito tabáquico, que está indicado el tratamiento farmacológico. También está indicado el uso de actividad física, que tiene que ser en general de peso o aeróbica de corta duración. Y dependiendo de las recomendaciones de cada país, la vacunación según un calendario específico. Una vez estos pacientes son nuestros y son de nuestro manejo en general, hay 3 puntos que van dando vuelta todo el rato en el manejo de estos pacientes.
el revisar el estado de los síntomas como la disnea y de las exacerbaciones, el asesoramiento y la reindicación de un tratamiento adecuado y finalmente la reajuste de la terapia utilizada o la posible derivación. Ahora, el seguimiento de estos pacientes considera siempre si es que el tratamiento es apropiado o no. ¿A qué me refiero con esto? A que si el tratamiento le está haciendo efecto al paciente o no. En el caso de que no lo está haciendo, o que el paciente continúa empeorando, presenta todavía disnea, no ha mejorado desde su basal, hay que siempre considerar el hecho de la técnica inhalatoria. ¿Ya? También el uso de tipos de tratamientos. Si estamos teniendo un tratamiento más hacia disnea o más hacia las exacerbaciones. Si un paciente que tiende a hacer más disnea que exacerbaciones, es preferible este tipo de manejo, el manejo específico de la disnea versus que el de las exacerbaciones, porque en esos casos los pacientes no van a mejorar mucho. También es importante que tengan un buen seguimiento estos pacientes y que se ajusten según la respuesta que tengan. Acá podemos ver las dos vías de manejo y de seguimiento dependiendo si predominan los síntomas de disnea o predominan las exacerbaciones. En pacientes que predominan la disnea, una vez utilizado el broncodilatador de manera única, se pasa al uso de un LABA o un LAMA. Si es que no hay respuesta, se mezclan. Y si es que no hay respuesta todavía, se considera el cambio de la molécula o del agente activo del inhalador, el escalamiento del manejo y de las posibles derivaciones, y o investigar otras causas que nos estén dando origen a esta disnea que no responde al tratamiento. Y en el caso del manejo de exacerbaciones depende también del volumen o el recuento de eosinófilo. Si un paciente con una eosinofilia mayor reciente, pasamos inmediatamente al manejo triple con LABA, LAMA e glucócorticoides inhalado. Pero si tiene un recuento menor reciente, aplicamos solamente LABA y LAMA. Ahora, si es que el paciente continúa con una eosinofilia menor a 100, pasamos directamente, y que no hay respuesta, al uso de terapias de segunda a tercera línea, como lo es el roflumilast y la acitromicina en pacientes que suelen fumar hacia el pasado. Ahora, en general, una vez manejados los pacientes y que están dentro de nuestro ciclo de manejo, también es importante considerar en qué pacientes vamos a prescribir o les vamos a indicar oxígeno suplementario, principalmente a nivel hogar. Vamos a utilizarlo principalmente en aquellos que tengan hipoxemia arterial, que se define como una presión arterial de oxígeno menor a 55 miligramos de mercurio o una saturación persistente menor a 88. De la misma manera que también se puede considerar pacientes con una presión arterial de oxígeno mayor a 0,55 pero menor a 60. O sea que estén dentro de este rango crítico. Y que tengan una falla de corazón derecho o eritrocitosis. ¿Ya? También tenemos después la prescripción a aquellos pacientes, y una vez que se prescribe tenemos que tener una titulación para obtener una saturación mayor a 90 y de la entre 88 y 92, porque sobre 92 empezamos a generar retención de CO2 y estos pacientes se pueden descompensar. Y una vez prescrito y indicado y se inicia el uso de oxígeno en el hogar, hay un seguimiento en 2 a 3 meses. Ahora, en esta diapositiva podemos ver más detalles sobre la terapia con oxígeno y el uso de ventilación mecánica no invasiva de soporte en pacientes con EPOC. Y aquí están un poco más detalladas las especificaciones a qué pacientes vamos a dejarles qué. En esta diapositiva podemos ver la mayor parte de los tratamientos que se indican en estos pacientes y cuáles suelen ser sus indicaciones versus cómo son los efectos adversos, si es que en verdad los tienen o no. Ahora, en estos pacientes también hay otro tipo de manejo farmacológico que se puede dejar, pero tiende a ser de manejo secundario, o sea, de especialista. Se pueden dejar formas de terapia para aumentar la alfa-1 antitripsina, el uso de antitusivos, que en general en medicina no se utilizan. En pacientes con EPOC la evidencia no es conclusiva, por lo cual queda mucho más a juicio médico este tipo de uso.
el uso de vasodilatadores para poder favorecer la oxigenación, el uso de opioides y pacientes con tratamiento para hipertensión pulmonar. Acá podemos ver un poco la evidencia en cómo la terapia reduce la mortalidad en estos pacientes. Ahora hay un punto clave que son las terapias no farmacológicas, que son todas recomendadas siempre sí o sí. El cese del hábito tabáquico, el uso de rehabilitación pulmonar en saladera o de kinesiología pulmonar, el uso de oxigenoterapia en pacientes que la tengan indicada, en pacientes con ventilación mecánica no invasiva como el uso de un BiPAP o un CPAP, y finalmente la cirugía de reducción de volumen pulmonar. Ahora, con respecto a la terapia farmacológica específicamente, la única que ha demostrado una efectividad clara es el uso de la terapia combinada triple de LABA, LAMA e glucocorticoides inhalados. ¿Ya? Pero esto tiene que tener también su fundamento, que tiene que ser en pacientes donde tengan indicaciones para su uso. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una posible exacerbación de EPOC, siempre hay que tener presentes los diagnósticos diferenciales de las exacerbaciones de EPOC. Entre ellos, los más comunes que tenemos son la neumonía, un tromboembolismo pulmonar y una insuficiencia cardíaca descompensada. A su vez, también es común, pero no tan frecuente, encontrarnos con neumotórax o con un infarto al miocardio. Ahora en la diapositiva podemos ver los distintos exámenes que podríamos pensar en tomar dependiendo de nuestra sospecha diagnóstica. Al enfrentarnos a un paciente con EPOC y una exacerbación, lo primero que hay que hacer es hacer una evaluación clínica completa. Primero hay que tener claro si el paciente tiene o no EPOC y las posibles enfermedades concomitantes, que sean respiratorias o no, que esté presente, ya que pueden producir una clínica, por así decirlo, más turbia. Hay que tener en consideración las causas alternativas para los signos y síntomas que presenta el paciente, que habíamos hablado recién, principalmente la neumonía, una insuficiencia cardíaca descompensada y la embolia pulmonar. Posteriormente, pasamos a evaluar los síntomas y la gravedad de la disnea y documentar el hecho si es que el paciente tiene o no tos y si es que esta es productiva o no. De la misma manera, debemos clasificar los signos que este paciente presente, si es que está taquipnéico o taquicárdico, el volumen y el color del esputo y la dificultad respiratoria mediante el uso de musculatura accesoria. La gravedad también se puede ver mediante la oximetría de pulso y distintos exámenes de laboratorio como son los gases en sangre arterial o la PCR. Y finalmente, hay que evaluar las distintas causas que pueden haber llevado a este paciente a tener una exacerbación, como lo pueden ser eventos virales, bacterianos, ambientales u otros tipos de causas. Una vez determinado que el paciente con EPOC está en una exacerbación, hay que ver el grado de gravedad. Hay que ver si este es un paciente que está en una exacerbación leve, una exacerbación moderada o una exacerbación severa. En el caso de las exacerbaciones leves, tienen una disnea comparable a una escala visual análoga menor a 5, una frecuencia respiratoria menor a 24, usualmente una frecuencia cardíaca menor a 95 y tienen que tener, en lo general, una saturación de pulso mayor al 92% con oxígeno ambiental, o sea, sin el aporte de oxígeno suplementario. En el caso de las exacerbaciones moderadas, tiene que cumplir por lo menos 3 de los siguientes criterios. Tiene que tener una disnea en una escala visual análoga mayor o igual a 5, una frecuencia respiratoria mayor a 24, una frecuencia cardíaca mayor a 95, y acá hay un punto clave en el que cambia, que tenemos que tener una spirometría de pulso menor al 92% con aire ambiental. Y si es que se puede, los gases arteriales pueden mostrar hipoxemia con una presión de oxígeno menor a 60 miligramos de mercurio o una hipercapnia con una presión arterial de CO2 mayor a 45, pero sin acidosis. Ahora, en el caso de las exacerbaciones severas, hay que tener claro desde ya que una exacerbación que consulte en un servicio de urgencia se considera desde ya una exacerbación severa. Este es un punto algo controversial y que no siempre se considera, porque en el caso de Chile, la mayor parte de los pacientes consultan en servicios de urgencia como son los SAR, por lo cual este criterio no siempre se aplica. Ahora, considerando los factores que teníamos anteriormente en las crisis moderadas, la disnea, la frecuencia respiratoria
la frecuencia cardíaca, la saturación, tienen que ser igual que en el caso de las moderadas, los mismos criterios. Pero tenemos que tener gases arteriales para poder considerarla una crisis severa en general. Tiene que haber un empeoramiento de la hipercapnia y en lo general tiene que haber una acidosis con un pH menor a 7,35. Ahora, terminando un poco con el punto anterior sobre las exacerbaciones de EPOC, hay que tener claro que los objetivos del tratamiento en las exacerbaciones son minimizar el impacto negativo de esta misma y prevenir el desarrollo de eventos posteriores. Dependiendo de la gravedad de la exacerbación y o la gravedad de la enfermedad subyacente, una exacerbación puede tratarse tanto en el entorno ambulatorio como en el entorno como hospitalario. Más del 80% de las exacerbaciones se tratan de forma ambulatoria con terapias farmacológicas que incluyen broncodilatadores, como son las hospitalizaciones abreviadas con bromuro y pratropio, corticosteroides como el uso de hidrocortisona o prednisona y el uso de algunos antibióticos en ciertos casos. Ahora, hay pacientes en los cuales el manejo ambulatorio no es suficiente y deberíamos evaluar la hospitalización. En estos pacientes son aquellos que te presentan síntomas graves como el empeoramiento súbito de la disnea de reposo con una frecuencia respiratoria muy elevada y principalmente con la disminución considerable de oxígeno, una confusión mental y somnolencia. O sea, hay un empeoramiento considerable del estado basal con una saturación muy baja y alteraciones del estado de conciencia. También aquellos pacientes que tengan insuficiencia respiratoria aguda se consideran candidatos para la hospitalización. Asimismo, la aparición de nuevos signos físicos, como la aparición de cianosis o edema periférico, que no haya una buena respuesta al tratamiento médico inicial, que haya la presencia de comorbilidades graves como insuficiencia cardíaca o arritmias de nueva aparición, o en los casos, por así decirlo, más sociales, en los cuales el apoyo domiciliario es insuficiente para poder manejar este paciente de forma ambulatoria. Ahora, en aquellos pacientes que decidimos hospitalizar, hay que ver si es que el paciente tiene o no una insuficiencia respiratoria aguda y si es que ésta pone o no en peligro la vida del paciente. En aquellos pacientes donde no hay una insuficiencia respiratoria, suele haber una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, sin uso de musculatura accesoria, no hay cambios en el estado mental y la hipoxemia mejora con la oxigenoterapia administrada mediante una mascarilla Venturi, con un flujo de 24-35% de oxígeno inspirado. En estos pacientes no hay un aumento de la PaCO2 y en lo general tienden a tener una muy buena respuesta. En aquellos pacientes que sí tienen una insuficiencia respiratoria aguda, pero que no están en peligro de la vida, son aquellos que tienen mayor a 24 respiraciones por minuto. Ahí está el uso de musculatura accesoria, pero no hay cambios en el estado mental, o sea, es comparable con una exacerbación moderada. La hipoxemia en estos pacientes mejora con la oxigenoterapia administrada mediante la mascarilla Venturi, en general con una FiO2 mayor a 35%. Estos sí tienden a presentar hipercapnia, o sea que hay un aumento de la PaCO2 en comparación a su valor basal, o una elevación de mayor a 50 o 60 miligramos de mercurio. Y ahora, aquellos pacientes donde la insuficiencia respiratoria es un peligro para la vida son aquellos donde la frecuencia respiratoria es muy por sobre 24 respiraciones por minuto. El uso de musculatura accesoria es excesivo y hay cambios considerables en el uso de esta, más por el lado de un agotamiento muscular. Hay cambios agudos en el estado mental, la hipoxemia no mejora con la oxigenoterapia administrada mediante la mascarilla Venturi con una FiO2 incluso mayor a 40%. La hipercapnia en estos pacientes, en comparación con el valor basal, es mayor a 60 miligramos de mercurio y suele haber la presencia de acidosis, con un pH menor a 7,25. El manejo en aquellas exacerbaciones graves que no ponen en peligro la vida parte por evaluar la gravedad de los síntomas, la gravedad de la gasometría y una radiografía de tórax que se pide prácticamente de rutina en todos estos pacientes. Después se procede a administrar oxigenoterapia y de estar disponible, se pide una gasometría arterial para hacer una curva. Si es que no, se puede hacer una gasometría venosa y también hacer la curva. Y si es que no tenemos tampoco ninguno de estos dos exámenes, podemos manejarlo con la pulsoximetría. Idealmente con los exámenes, pero si es que no, es lo que hay. El manejo es básicamente con broncodilatadores, inicialmente con SABA más SAMA. Es como manejo inicial. Se dan 2 puffs cada hora por 2 a 3 horas. Luego se continúa con una respuesta, según respuesta, en 2 a 4 horas más.
Se continúan con broncodilatadores de larga acción usados por el paciente, más la administración de corticoides sistémicos, como son la prednisona, que se da en 40 miligramos por 5 días o en su equivalente en otro corticoide. Se contempla el uso de antibióticos solo si es que hay signos de infección bacteriana, como pueden ser la purulencia en el esputo. A su vez, también tenemos que tener claro que estos pacientes pueden llegar a necesitar algún tipo de apoyo ventilatorio, como son la ventilación mecánica no invasiva u otros. Y a su vez, también los esquemas antibióticos deben estar lo más acorde posible a la epidemiología y resistencia local. En todo momento, estos pacientes debemos supervisarles el equilibrio del líquido, contemplar el posible uso de heparina subcutánea o de bajo peso molecular para la profilaxis tromboembólica en caso de pacientes de riesgo, identificar y tratar los trastornos asociados, como son las insuficiencias cardíacas comunes, las arritmias o las embolias pulmonares en caso de que el paciente puede llegar a presentarlas. Ahora, dentro de los puntos claves dentro del manejo de las exacerbaciones, tenemos que tener claro algunas cosas. Que los agonistas beta-2 de acción corta, inhalados, que tengan o no anticolinérgicos, se recomiendan como broncodilatadores iniciales en tratamiento de una exacerbación aguda. Los corticoides sistémicos pueden mejorar la función pulmonar, la oxigenación y acortar el tiempo de recuperación y la duración de la hospitalización. Ahora, estos son pulsos de corticoides y su duración en general no debe durar más de 5 días. Esto se puede alargar en general hasta máximo 7, pero lo ideal es no superar los 5 días. El uso de antibióticos en casos que tengan indicaciones correctas reducen el riesgo de recaídas tempranas, o sea, de nuevas exacerbaciones, de fracaso terapéutico y disminuye también la duración de la hospitalización. A su vez también se tienden a dar pulsos de antibióticos de 5 días. No se recomienda el uso de metilxantina debido a su perfil de mayores efectos secundarios, y la ventilación mecánica no invasiva debe ser el primer método de ventilación utilizado en pacientes con EPO que presentan una insuficiencia respiratoria aguda y que no tienen ninguna contraindicación absoluta, ya que mejora el intercambio gaseoso, reduce el trabajo respiratorio y la necesidad de intubación, reduce la duración de la hospitalización y mejora considerablemente la supervivencia en estos pacientes. Ahora, otro punto clave dentro del manejo de estos pacientes es qué pacientes vamos a ingresar a la UCI. Aquellos pacientes que ingresan a la UCI son los que presentan una disnea grave con una respuesta insuficiente o simplemente sin respuesta al tratamiento de urgencia inicial, que tienen un cambio en el estado mental, o sea que son exacerbaciones graves, que hay una persistencia, un empeoramiento de la hipoxemia a pesar de la oxigenación y la ventilación mecánica no invasiva. Hay una necesidad de ventilación mecánica invasiva o que están inestables hemodinámicamente, con una necesidad de vasopresores. En general, las indicaciones para el uso de una ventilación mecánica no invasiva son al menos de una de las siguientes características: que el paciente presente una acidosis respiratoria con una PaCO2 mayor a 6 o 45 miligramos de mercurio y un pH arterial menor o igual a 7,35. Pacientes que presenten también disnea con signos clínicos que sugiere una fatiga de los músculos respiratorios, un aumento del trabajo respiratorio o ambas cosas al mismo tiempo, como son el uso de musculatura accesoria con el movimiento paradójico del abdomen o la retracción de los espacios intercostales. Y a su vez, otra indicación para el uso de ventilación mecánica no invasiva es el uso de hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia. En general se considera que el soporte de oxígeno suplementario debe tener un objetivo entre 82 y 92% de saturación y con un control con una gasometría arterial frecuente para poder reevaluar los factores que ya habíamos conversado. Ahora, si es que estos pacientes de ninguna forma logramos sacarlos de su exacerbación, hay indicaciones para la ventilación mecánica invasiva. Como dentro de estas podemos encontrar la incapacidad de tolerar la ventilación mecánica no invasiva o un fracaso terapéutico con la no invasiva. Que hayan situaciones posteriores a un paro cardiorrespiratorio, que haya una reducción de nivel de conciencia, agitación psicomotriz insuficientemente controlada con la sedación, hay una aspiración masiva o vómitos persistentes, hay una incapacidad persistente de eliminar las secreciones respiratorias pese al apoyo kinesiológico y la terapia para este manejo. Hay
una inestabilidad hemodinámica grave que no responde con líquidos y con drogas vasoactivas, hay arritmias ventriculares o supraventriculares que sean graves, o en los casos de hipoxemia que tengan peligro para la vida en pacientes que no toleran la ventilación mecánica no invasiva. Una vez que logramos sacar al paciente de la exacerbación y que lo logramos destetar del oxígeno por lo menos un día completo, podemos considerarlo dar de alta. Dentro de esto hay algunas recomendaciones y criterios que debemos tener presentes al momento del seguimiento de estos pacientes. Primero, estar seguros de que el paciente está bien para el alta. Después hay que ver cuál es la terapia de mantención que este paciente tiene o necesita actualmente. Hay que reinstruir al paciente siempre en la técnica inhalatoria, porque puede que haya algún error en esto que nos haya llevado a la exacerbación. El paciente tiene que entender a su vez también de que la terapia aguda utilizada en él como corticoides o antibióticos no va a ser de mantención de ahora en adelante. O sea, el paciente tiene que tener esto claro, porque es muy común que los pacientes pidan antibióticos por larga duración porque se sienten más seguros con ellos. Pero ellos tienen que tener claro que no es necesario. Hay que ver si es que llegan a necesitar oxígeno en el hogar, porque puede que estos pacientes queden con oxígeno en el caso, por ejemplo, de una exacerbación grave. Y ahí retomamos el tema que habíamos conversado previamente en pacientes que necesiten oxígeno en el hogar. Tenemos que dar un manejo adecuado a las comorbilidades que este paciente presente, porque puede que alguna de estas se haya descontrolado durante la estadía hospitalaria, y tenemos que tener un seguimiento a las máximo 4 semanas y otro alrededor de los 3 meses hasta 4 meses, ¿ya? En general, todas las abnormalidades que el paciente haya presentado durante la hospitalización deben estar resueltas o lo más cerca está a resolverse. Y finalmente, el último punto que debemos tocar en esta presentación es la prevención de las exacerbaciones. Dentro de ellas hay algunas intervenciones que reducen la frecuencia de las exacerbaciones, no tanto así la gravedad. Entre ellas tenemos que usar broncodilatadores adecuados al paciente. Aquellos que tengan indicaciones de corticosteroides deben estar utilizándolo. Hay algunos tipos de antiinflamatorios como el roflumilast que pueden estar indicados en estos pacientes que nos pueden ayudar a disminuir la frecuencia. Hay mucorreguladores como la N-acetilcisteína o la erdosteína que nos pueden ayudar a disminuir la producción de mucosa, y otro tipo de terapias y manejos que pueden ser no farmacológicos, como el CCD, el hábito tabáquico, nuevamente, la rehabilitación y seguimiento por la saladera, la cirugía de reducción de volumen en casos severos, el hecho de que esté descontrolado los niveles de vitamina D del paciente, u otros tipos de medidas preventivas como son las EPP, como el uso de mascarilla, disminuir el contacto social, etc. Al final son distintas medidas que nos ayudan a disminuir por distintas vías el número de exacerbaciones que un paciente va a presentar. Muchas gracias.